Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y para la escuela dominical de este día del Señor quisiera invitarles a que me acompañen al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en su palabra desde los versículos 46 hasta el versículo 48. Lucas 9, del versículo 46 al versículo 48. Y la palabra del Señor dice: y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo, en una era en que se caracteriza mucho por la competitividad, y el reconocimiento es una de las características más predominantes. Las personas en nuestros días se esfuerzan mucho por hacerse de un nombre, que sus nombres sean reconocidos por las personas que le rodean en su trabajo, que su nombre sea reconocido por las personas que le rodean en sus universidades, en sus escuelas, en todo lugar. Los hombres se caracterizan, o esta generación caracteriza a los hombres y a las mujeres por estos detalles que yo les estoy mencionando. Las personas en nuestros días hacen esfuerzos por hacerse de una fama, de un reconocimiento entre aquellos de su clase, como nosotros estamos diciendo. Esa es una característica que nosotros no podemos negar y que de alguna manera hemos sido testigos, ya sea en nuestros trabajos, sea en nuestras casas, en nuestras familias, sea también en los lugares donde nosotros estamos estudiando. Y para llegar a tales objetivos, para conseguir esto que se proponen ellos en su corazón, buscan estar en posiciones un poco más elevadas para hacerse notar por encima del resto, por encima de los demás. Es decir, ellos procuran ellos mismos elevar sus propias cabezas para parecer más altos que el resto de personas que le acompañan o que les rodea. Esa es una característica que nosotros podemos ver aquí. Se habla bastante de la competitividad, aún nosotros mismos, posiblemente a nuestros hijos, o cuando hemos sido hijos nosotros, hemos escuchado también de nuestros padres que se nos ha alentado a que se nos diga: tú tienes que ser el primero en tu escuela, tienes que ser el primero en tu clase. Y ese es el pensamiento que aún desde la niñez posiblemente nosotros estamos llevando con nosotros mismos durante todos los años de nuestra vida. Buscar ser el primero, buscar ser el más grande, buscar ser la cabeza, no la cola. Eso es lo que nosotros podemos observar. Podemos decir que esto es normal en el mundo. Es normal. Nosotros podemos aún ver en la televisión, en los programas, de que se alienta mucho a los padres a que eleven la autoestima de los niños, aún desde su más temprana edad, para que ellos tengan un valor alto de ellos mismos. Y como en alguna vez nosotros habíamos también comentado, estas personas, estos psicólogos piensan de que consiguiendo un alto valor propio de la persona se puede evitar inclusive mucha delincuencia que nosotros vemos en nuestros días. Y como decimos, esto puede ser normal en el mundo, porque las Escrituras llaman a aquellos que se encuentran sin el Señor como amadores de sí mismos. Eso lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Amadores de sí mismos.
Las personas se quieren mucho en este tiempo en que nosotros vivimos ahora. Una persona que se ama a sí misma es aquella que pone su mirada en su propia persona, en su propio ser, y hace esfuerzos por ponerse él o ella por encima del común de los hombres. Bueno, en cierto sentido no es malo que uno aspire a tener ciertas metas en la vida. No podemos decir que la Biblia esté hablando de eso, pero nosotros estamos aquí haciendo una referencia ya a un excesivo pensamiento en uno mismo. Y podemos nosotros por medio de la Escritura notar de que en la iglesia del Señor eso no debe ser así. Estas personas que se aman a sí mismas, que la Biblia les llama como aquellos que pertenecen al mundo, hablan de sus logros conseguidos, de los primeros puestos que han alcanzado durante sus estudios. Eso es lo que nosotros podemos quizás encontrar como una característica, como estoy diciendo, en estas personas. A veces sin que nosotros les preguntemos nada, ellos ya solos se presentan. Yo soy el número uno, yo hago esto, yo soy una pieza importante en esta compañía. Sin mí nada de esto se puede hacer. Hablan también de las capacidades que ellos tienen, como sus talentos para memorizar, para hablar en público, para hacer ciertas tareas. Comienzan ellos mismos a ver qué es lo que les distingue de los demás. Y muchas veces, hermano, en sus esfuerzos por conseguir y alcanzar esta meta de hacerse una fama y un nombre, en el mundo nosotros podemos ver de que existen estrategias que van aún en contra de la moral. Cuando yo estuve trabajando en el mundo secular, cuando yo tenía un empleo, yo podía observar eso, el deseo de cada persona de alcanzar un determinado puesto, y si para alcanzar ese puesto determinado era necesario tumbarse o embarrar, como decimos nosotros, a la persona que estaba encima de nosotros, se hacía. Era como una selva de cemento, como alguien lo dijo alguna vez, donde todos pretenden quitar al que está arriba hacia abajo, arrastrarlo para ponerse uno mismo encima. Eso me hacía a mí acordar a las fábulas de Esopo, que una vez creo que también les había compartido a ustedes, de el sapo y la luciérnaga. Cuando la luciérnaga estaba brillando una noche, el sapo la ve brillando y el sapo veía que él no brillaba. Entonces va y salta encima de la luciérnaga y la cubre con todo su cuerpo a la luciérnaga. Y la luciérnaga le dice: sapo, ¿por qué me cubres? ¿Por qué estás encima mío? Y el sapo le responde: ¿y tú por qué brillas? Y es que esa es la característica que nosotros podemos ver en esta generación, en este mundo caído. Pero esta lectura que hemos hecho nosotros de las Escrituras nos lleva a preguntarnos: ¿debe ser esa misma característica utilizada dentro de la iglesia? ¿Debe haber también dentro de la iglesia conductas de personas que estén buscando la preeminencia entre todos? Yo soy el mejor, mira cómo yo predico, no hay ninguno, fíjate, yo hago esto, nadie lo hace como yo soy fulano de tal. Y muchas veces sin que la persona nos pregunte qué cosa es lo que nosotros hacemos o qué función tenemos dentro de la iglesia local. Nos presentamos nosotros mismos y les damos nuestras tarjetas de presentación sin que nadie nos la pida, simplemente por el deseo de querer tener prominencia entre los demás. Cuando alguien se acerca, una persona nueva viene a la iglesia y yo le digo: bueno, yo soy el que hace tal cosa, es como si yo dijera: ninguno de ellos lo hace. Ellos no hacen lo que yo estoy haciendo. Ellos no son dotados como yo he sido dotado por el Señor. Ellos no tienen las capacidades espirituales ni las capacidades naturales como yo las tengo. Mira, yo soy el más importante. Y cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera, llegamos a creer que nos corresponden ciertas posiciones dentro de la congregación. ¿No ve que nosotros creemos nosotros mismos que somos los mejores? Y no vemos absolutamente ningún bien en las personas que nos rodean, en nuestros hermanos que están dentro de la iglesia.
Como les decía, por lo general estas personas, una manera de reconocerles es cuando ellos dicen: mi nombre es fulano de tal, yo soy el que hace estas cosas importantes dentro de esta organización. Eso es lo que nosotros oímos en el mundo. Y si no se dice de una manera directa, se dice de una manera indirecta. Pero se dice, uno presenta su carta de presentación, su tarjeta, su fama, su reconocimiento a los demás. Esta clase de personas se aman tanto que llegan a un estado de ceguera, una ceguera tal que no llegan a verse ellos mismos con todas sus imperfecciones. Pensar de esta manera es dañino espiritualmente para cada individuo y también para la iglesia local. Y si acaso ellos llegan a ver alguna de sus imperfecciones, inmediatamente quitan los ojos de esa imperfección y miran aquello que están haciendo bien. O ellos mismos se dicen palabras de consuelo y se autoengañan, minimizando sus flaquezas, sus debilidades, sus pecados. Los ignoran solamente para ver aquellas perfecciones que ellos hacen bien. Como dijimos nosotros, ellos son la clase de personas que se adulan a sí mismos, Uno de los peligros que ataca mucho, yo creo, a los predicadores es el orgullo, pero no solamente a los predicadores, sino a todos nosotros que somos miembros de la iglesia del Señor. Es un peligro, hermanos, yo veo de que es un peligro muchas veces decirle a un hermano: has hecho bien esto que tú has estado haciendo, o has dirigido bien el servicio. Hermanos, yo me doy cuenta que muchas veces eso puede ser un peligro, porque sin querer nosotros estamos hinchándole el pecho a una persona que, bueno, hizo bien su trabajo, pero por el simple hecho de felicitarle o darle gloria a Dios por este hermano, terminamos haciéndole daño. Porque esa persona puede terminar creyendo que es algo más. Y se le hincha el pecho como si fuera un pavo. Ustedes han visto cómo se pavonea un pavo, cómo pone su pecho y camina con sus alas delante de uno. Por eso es que nosotros conocemos esa palabra criolla en Perú que dice: se está pavoneando delante de los demás. Es un peligro. En la iglesia esto no debe ser así. Y no debe ser así por dos razones. Primero, porque la iglesia no es una organización. Nosotros podemos tener quizás un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y el concepto que nosotros tenemos es uno que podemos copiar quizás de un modelo que no es iglesia, como la iglesia romana. Y nosotros vemos ahí, reconocemos, hay una persona que está sentado en un trono de oro especial donde nadie más se puede sentar más que él. Inmediatamente comparamos eso con alguien de nuestra iglesia, creyendo que es una organización. Vemos un cuerpo de obispos allí, todos vestidos de una manera muy sacramental, con bordados de oro y todas esas cosas. Inmediatamente trasladamos también esa idea a nuestra iglesia local. Pero la iglesia del Señor no es una organización, hermanos. La iglesia del Señor es un organismo que es distinto a una organización. Es un cuerpo. Por eso es que la Biblia compara la iglesia del Señor con un cuerpo humano, así como nosotros vemos aquí, un cuerpo humano. Es un cuerpo que tiene manos, es un cuerpo que tiene pies, es un cuerpo que tiene una cabeza. La cabeza del cuerpo es Cristo. Y la Biblia nos dice de que todo en el cuerpo es importante. Todo en el cuerpo es importante. Todo. Por eso es que nosotros no debemos pensar de nosotros mismos más allá de lo que la Biblia dice de nosotros mismos. No debemos hacerlo. Yo también les había comentado de que en el cuerpo humano yo no había visto la importancia del dedo gordo del pie. Alguien puede decir, pues el dedo gordo del pie no es importante. Y yo estaba leyendo en cierta oportunidad en una revista médica de que si los hombres no tuviéramos el dedo gordo del pie, no podríamos sostenernos, nos caeríamos hacia adelante.
Ese dedo hace de que nosotros tengamos estabilidad, hermanos. Y es importante, ¿se da cuenta usted? Por eso es que la iglesia no es un organismo. En la iglesia todos son importantes, es verdad. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos ciertos oficiales dentro de la iglesia, ciertos oficios como el de pastor, de diácono, pero ya dijimos que todos deben de servir. Entonces la primera parte es de que la iglesia no es una organización, sino es un organismo, es un cuerpo. Y la segunda razón es que la iglesia es un hospital de almas pecadoras que buscan ser perfeccionadas en santidad por medio del poder del Evangelio. Todos nosotros aún pecamos, no somos perfectos. Es verdad que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Es verdad que no tenemos una vida como la que teníamos antes, sino de que ahora nosotros luchamos contra el pecado. El pecado no domina nuestras vidas. Tenemos un nuevo principio, pero pecamos. Es un accidente en nuestras vidas, no es un pecado deliberado. El creyente no vive haciendo planes para pecar, sino que es un accidente en su vida. Pero igual nosotros también reconocemos de que en cierta manera necesitamos la exposición de la palabra del Señor para poder santificarnos. El Señor nos va a santificar por medio de su palabra. Esa es la razón por la cual no puede existir dentro de la iglesia local amadores de sí mismos, personas que se promocionan ellos mismos, personas que se adulan ellos mismos, personas que están viéndose solamente ellos mismos, sin sus imperfecciones y pecados. Una persona que se alaba a sí misma transmite dudas con relación a su propia conversión. Cuando una persona está siempre hablando de él, hablando de ella, yo hice esto, yo soy aquí, yo soy el mejor, es probable, hermanos, que no sea creyente. Es probable. Mire, en Proverbios, abramos la escritura en Proverbios capítulo 27, en el versículo 2. En Proverbios 27, versículo 2, dice la escritura: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Eso es un mandamiento del Señor. Mis labios no deben alabarme a mí. Si alguien va a alabarme, que sea el extraño, y que yo tenga la madurez espiritual suficiente para entender de que ese alabar de otra persona no debe de llevarme como una burbuja hasta el cielo, como un globo. A veces hace esas palabras que alguien se eleve hasta el cielo. Por eso yo les decía de que es muy importante de que nosotros sepamos cómo lidiar con estos temas cuando se trata de alabar a alguna persona. Hermanos, quien se alaba a sí mismo es porque tiene la costumbre de contemplarse a sí mismo. Y eso no es nada sano espiritualmente hablando, ya que esto demuestra que existe vanidad en el interior de la persona. Es una persona que aspira a la alabanza de otros a su propia persona, a su propio ser. La autoalabanza es la demostración de orgullo, es la demostración de egoísmo. La autoalabanza es contraria al carácter que un verdadero hijo tiene. ¿Y cuál es ese carácter? La humildad. La humildad. Una persona que se alaba a sí misma se reconoce porque no es humilde. Es una persona que se ve a sí mismo, pero no se ve con los ojos de Dios por medio de la Biblia, porque cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios y vemos la persona de Dios como es presentado en la Escritura, yo creo que ninguna persona creyente tendría ocasión para alabarse de algo, sino más bien veríamos nuestra propia indignidad, nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad.
que necesitamos la gracia de Dios para poder caminar aquí en la tierra. No habría ningún motivo para que nosotros nos alabemos a nosotros mismos. Quizás una persona que se alaba a sí misma es alguien que no tiene una relación con la Escritura. Es alguien que no tiene el Espíritu Santo para que le redarguya de pecado, para que le convenza de pecado. Es alguien que simplemente está en el mundo, pero con un disfraz de cristiano. Dios dice más por medio de la pluma del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Vamos a abrir la escritura en 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Aquí también la escritura nos dice de que debemos dudar de la conversión de una persona que se alaba a sí misma. En 2 de Corintios capítulo 10 versículos 17 y 18 dice la palabra de Dios: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos, dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y es claro ahora lo que nosotros vemos aquí en la Escritura. La autoalabanza trae como consecuencia el despertar de los celos entre otras personas que también quieren ser alabadas. Hace que la unidad se rompa, se quebrante. Eso es lo que estaba sucediendo con los apóstoles en el pasaje que nosotros estamos leyendo en Lucas capítulo 9, desde el versículo 46 hasta el versículo 48. Eso es lo que estaba sucediendo entre ellos. Por eso yo les digo que una persona que tiene orgullo de sí misma, que tiene vanidad, que busca la gloria de los hombres, en realidad es un peligro para la iglesia local. Es una persona que no trae provecho para la iglesia. Es una persona que con su actitud lo que va a hacer es despertar contiendas y celos dentro de la iglesia local. En Lucas 9:46, ahí donde estamos viendo nosotros, yo voy a leer en esta oportunidad de dos versiones distintas. En Lucas 9:46 voy a leer de la versión interlineal y luego voy a leer de la versión Biblia al día. Y la escritura dice: y surgió una discusión entre ellos sobre quién sería el mayor de ellos. Y la Biblia al día dice: surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Hermanos, esto nosotros no podemos negar que sea cierto. Cuando hay una persona dentro de una congregación, una iglesia local que quiere ser el más importante, hay discusiones. Eso es una obra de la carne. Eso es algo que, como nosotros estamos viendo, caracteriza el mundo y no caracteriza a un creyente genuino. Y yo quisiera, hermanos, que meditemos por unos segundos en esta palabra que encontramos en nuestro versículo y que ha sido traducida por todas las versiones bíblicas como una discusión. Una discusión. Usted puede imaginar ahí a los apóstoles, a los 12, discutiendo unos con otros. Pedro diciéndole a Juan: ¿sabes qué? Yo soy el más importante, yo soy el primero que siempre está puesto ahí en el orden de los apóstoles. No, Judas también dirá: yo también soy importante. Y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan: no, nosotros somos más importantes. Y nosotros también podemos ver en la escritura que ellos llevaron hasta a su propia madre para que abogue por ellos, por conseguir un puesto de importancia en el reino de Cristo. Una discusión es la palabra griega dialogismos, de donde viene nuestra palabra diálogo. Dialogismos, y se traduce correctamente en nuestras versiones como contiendas. También puede entenderse como una disputa, una pelea, lo que nosotros vemos aquí, una discusión. Y estos apóstoles estaban contendiendo unos con otros.
Y el motivo lo vemos en el contexto del pasaje de nuestras escrituras. ¿Por qué es que ellos discutían? Acá lo vemos en el pasaje, hermanos. En el versículo 11 del capítulo 9, Jesús les habla del reino de Dios a las multitudes. En el versículo 20, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías esperado. En el versículo 35, 3 apóstoles ven la transfiguración del Señor y escuchan una voz del cielo. Y todo esto los lleva a una conclusión lógica. Escuchen las palabras: reino, Mesías, una voz del cielo. Y cuando ellos escucharon esa palabra reino, ellos comenzaron a pensar en un reino terrenal establecido por Cristo. E inmediatamente se decía cada uno a sí mismo: ¿qué lugar me toca a mí en ese reino? No, seguramente Lucas diría: yo voy a ser el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Pedro diría: yo voy a ser el premier. Y así, como si fuese un gobierno terrenal el que nosotros tenemos. Y viene la disputa ahí, como si fuera un gobierno político. No, yo tengo que ser aquí, yo tengo que tener preeminencia, yo tengo que estar sentado a la derecha, que es el lugar de honor. Y así también, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado en conseguir algo para nosotros por estar en este camino cristiano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos querido por motivos egoístas una posición para nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido celos de otro hermano a quien Dios le ha dado dones que nosotros deseamos? ¿Cuántas veces hemos hablado mal al pastor de otro hermano con la finalidad de echarle barro y que quede mal? ¿Cuántas veces hemos actuado pecaminosamente con el afán de tener la primacía entre los hermanos? Esto es un mensaje para todos nosotros. Esto es una amonestación para la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros así como actuaron estos apóstoles? Marcos también narra este relato de las Escrituras en Marcos capítulo 9, en los versículos 33 y 34. Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Y dice la Escritura: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Hermanos, bajo la autoridad de las Escrituras, debo decir que usar el cristianismo como una plataforma para impulsar nuestras personas es un pecado muy grande. Es un pecado muy grande, es un pecado que arrastra las almas al infierno y trae disputas necias dentro de la iglesia del Señor. Es pecado. ¿De dónde podía venir esa discusión? Cuando uno lee la versión en inglés de este relato, dice la versión en inglés algo así como que ingresó. Ellos estaban caminando y en medio de lo que ellos estaban caminando entró una disputa. Entró, acá nuestras versiones dicen diferentes, se suscitó, se presentó una disputa. Pero en la versión en inglés dice entró entre ellos una disputa. ¿De dónde podía venir esa discusión que entró en medio de ellas? ¿Cómo podía ser posible que esa discusión haya alcanzado el corazón de todos a la misma vez? Porque aquí no dice la Escritura que solamente uno estaba diciendo: bueno, yo voy a ser el mayor. Bueno, eso es lo que... No, todos ellos estaban disputando. ¿Cómo es posible que esa discusión haya entrado en el corazón de ellos al mismo tiempo? ¿Provenía esto de ellos mismos o esto era una acción del diablo? Debemos creer que es parte de lo uno y parte de lo otro. No podemos echarle la culpa al diablo de todo. Santiago nos da a nosotros, en el capítulo 4, la carta de Santiago nos da
una respuesta a esta pregunta. ¿De dónde podía venir esa discusión entre ellos? Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Y aquí estamos encontrando la respuesta. Santiago afirma lo que hasta ahora hemos venido explicando. Nos dice claramente de dónde es que proceden los conflictos entre los creyentes. Y Santiago nos dice que queremos más para nosotros. Queremos más. Nuestros deseos son egoístas, nuestros deseos son carnales. Queremos una mejor posición para nosotros, queremos más territorio para nosotros, queremos más reconocimiento para nosotros y vamos a batallar para conseguir nuestros deseos egoístas y carnales. Sin importar si en esa batalla se trae conflictos a la iglesia del Señor. Vamos a batallar. Mis ideales son primeros, mi agenda es primero. Yo quiero tener reconocimiento, quiero tener fama. Hermanos, la codicia y el egoísmo son peligrosos para uno mismo, pero se convierte en una bomba cuando una persona conflictiva los guarda en su corazón. Sí, nosotros podemos tener codicia y egoísmo. Muchas veces se levanta a veces la codicia en nuestro corazón, puede ser eso. Se levanta también el egoísmo en nuestro corazón, puede ser eso. Pero ahí está el espíritu. ¿Para qué? Para mortificar esos deseos que batallan contra el alma, como dice Gálatas 5. Pero ¿qué pasa cuando esos deseos de codicia y egoísmo están en el corazón de una persona que es conflictiva? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes que esos deseos pueden ocasionar en una persona que es conflictiva, cuyo carácter es así? Le gusta crear guerras y batallas. Hermanos, eso es una bomba nuclear dentro de una iglesia local. Y en Gálatas 5, versículos 19 y 21 nos habla. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Mira cómo dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí encontramos otro versículo que nos dice de que la persona que practica esto en su corazón y en su vida es alguien que no es convertido. Porque la característica de una persona, el carácter, la personalidad de una persona que ha hecho una profesión de fe y ha recibido una conversión genuina por el Espíritu Santo es la humildad. La humildad. Cuando un corazón tiene como estilo de vida estas actitudes pecaminosas, tal persona debería examinar si su profesión de fe es verdadera o si no es verdadera. En nuestro versículo siguiente, el versículo 47, nos acercamos ahora a un punto que debe llamarnos a reflexionar acerca de la persona de Cristo como Dios. Versículo 47 del capítulo 9 de Lucas. Los apóstoles estaban discutiendo sobre el tema de sus preeminencias lejos del Señor. Ya lo vimos también por Marcos, ellos no estaban cerca. Ellos pensaban que Cristo no podía escuchar sus palabras, ¿cierto? Ellos estaban lejos, pero nuestro versículo nos dice algo que va más allá de escuchar las palabras. Nos habla del atributo divino de Cristo de escudriñar los corazones. Mire cómo dice el versículo. Dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Y esto es algo, como yo les digo, hermanos, que debe de llamarnos a nosotros la atención. Porque no basta con decir las palabras, sino de que si guardamos ese
deseo en nuestro corazón, Cristo lo ve, Cristo lo escucha, Cristo oye lo que nuestro corazón piensa. La versión castellana dice: Jesús penetrando los pensamientos de su corazón. Penetrando los pensamientos de su corazón. Esto es una prueba de la deidad de Cristo. Es una prueba, pero a la vez nosotros debemos, hermanos, de tener en nuestra mente la conciencia, vivir conscientes de que Cristo escudriña nuestros corazones. Nosotros necesitamos oír palabras para ver qué cosa es lo que hay dentro del corazón, como dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero para Cristo eso no es necesario. Cristo es Dios y Él conoce los pensamientos, los escudriña. Y en el Antiguo Testamento, hablando de Jehová, Dios dice en Primera de Crónicas 29:17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Mire cómo dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. En Jeremías también, capítulo 11, nosotros encontramos este mismo principio. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Hermanos, el Señor, conociendo lo que llenaba los corazones de los discípulos, debía corregir ese problema de una manera inmediata, y lo hace por medio de su palabra. El Señor habla para corregir ese problema. Cristo usa su palabra para extirpar estas actitudes pecaminosas, procurando arrancar aquella raíz amarga antes que contamine completamente a sus seguidores, como dice Hebreos 12:15. Por eso es que nosotros podemos decir, cuando una persona tiene actitudes como esa, primero no ha conocido a Dios, y como no conoce a Dios, no se conoce él mismo. Aún nosotros, estando salvados, hermanos, por la gracia de Cristo, tenemos los ojos abiertos para ver nuestra debilidad y nuestros pecados. Y eso hace que ninguno de nosotros pueda exaltarse a sí mismo. Al contrario, uno se humilla más delante del Señor y delante de los hombres. No hay motivo para que nosotros nos creamos algo solamente para alguien que está lejos de la palabra de Dios. Pero ¿por qué podemos ver que algunos que tienen este mal en sus corazones no se arrepienten luego de escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ellos continúan persiguiendo sus propios intereses y en busca de sus propias glorias. ¿Vamos a decir acaso que la palabra de Dios ha fallado? No, hermanos, la palabra de Dios no es inefectiva. No lo es. Tampoco podemos decir que Dios no es suficientemente poderoso para hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Porque cuando la palabra de Cristo es presentada, todavía algunos persisten en su corazón de deseos de preeminencia, de ser el mayor, de obtener fama y todo eso. Bueno, Hebreos 4:2 nos da la respuesta a esto. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra solamente produce frutos cuando hay fe, y fe genuina. Por eso es que cuando nosotros a veces estamos exponiendo la Escritura acerca de cualquier tema y vemos que la iglesia no cambia, los creyentes no están cambiando, no podemos echar la culpa a la palabra de Dios, sino debemos más bien pensar: ¿será que esas personas tendrán fe salvífica? ¿Por qué no les aprovecha a ellos la palabra? Toluc dijo: el oído solo es de tan poco valor como es el alimento sin digerir en el estómago enfermo.
Un alimento sin digerir no sirve para nada, para el cuerpo. Así es solamente escuchar la palabra de Dios cuando no hay fe. Pero este versículo nos enseña que Cristo es Dios, que Él conoce los pensamientos de nuestros corazones. Hermanos, ¿qué es lo que está llenando nuestros corazones? ¿Qué es lo que el Señor ve allí que otros no pueden ver? ¿Qué guardamos en nuestros corazones? El relato de Mateo, de lo que nosotros estamos viendo en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, vemos que también el evangelista está tratando este mismo tema. Mateo capítulo 18, versículos 1 y 5 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué representa, hermanos, este niño que el Señor pone en medio de ellos? ¿Qué es lo que Él representa? Bien, la palabra traducida como niño es paidión, que significa literalmente un niño pequeño, un niño pequeñito. Los académicos creen que se trata de un niño que recién estaría aprendiendo a caminar. No es un niño grande, no es un niño de 12 años ni de 8, es un niño que recién está aprendiendo a caminar, más chiquito que el niño que nos está acompañando hoy día. Y el Señor lo pone como ejemplo para los discípulos y también lo pone como ejemplo para nosotros. Un niño que recién está comenzando a caminar. Un niño que todavía no sabe hablar bien. Un niño pequeño, hermanos, está desposeído de ambiciones personales. Tampoco guardan en su corazón orgullo y soberbia. Un niño de 1 año y medio que está aprendiendo a caminar no entiende ni siquiera lo que es riqueza. Y él podría jugar alegremente con un niño cuyos padres son extremadamente pobres. Él no ve condición social. Él no ve, yo soy mejor, sus padres son pobres, los míos son... No, juegan sonrientes. Es esa clase de niños a quienes el Señor nos compara. Esos niños de 1 año y medio se caracterizan por ser humildes, por ser dóciles, se caracterizan por tener pensamientos simples. Un niño no entiende la palabra jerarquía. Dígale usted a ver a un niño que está aprendiendo a caminar, jerarquía, ranking. No entiende, organigrama, no sabe qué es eso. Tampoco lo que significa, pues, poner a las personas en cierto orden. Un niño lo que hace es ni siquiera preocuparse de su estatus por estar encima de otro niño, simplemente juega. Y esa es la comparación que el Señor hace cuando trae a un niño. Él no está diciendo de que los niños van a entrar al cielo. No vamos a discutir ese tema. La Biblia no habla de eso, ha guardado silencio y hay posiciones divididas ahí. Lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros es que debemos ser humildes como un niño que recién aprende a caminar. Un corazón, hermanos, podríamos decirlo inocente. Inocente en ese sentido. Por ello Dios, por medio de la pluma del apóstol Pablo, todavía nos repite ese mismo ejemplo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, qué interesante este versículo. Dice que no debemos ser niños más que en la malicia. En la malicia. Esta lección que el Señor nos está trayendo hoy día en nuestra escuela dominical, hermanos, es que el Señor está presentando a los niños como dignos, a los que tienen esa forma de ser como un niño de 1 año y medio. Los está presentando como dignos.
Y el Señor mismo también se presenta como ejemplo. En Mateo 11:29, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El creyente no debe buscar ambiciones personales y egoístas dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia de Cristo. Podemos decir que esta sería la característica de alguien que aún no conoce al Señor, como es que nosotros estamos diciendo. El profeta Jeremías también le hace la misma exhortación a Baruch. Y esta exhortación que está en Jeremías 45:5, yo recuerdo mucho de que estaba al principio de un libro que escribió Oswald Sanders, que tenía que ver con el liderazgo y que me lo regaló mi pastor hace 11 años atrás, mi primer pastor. Y ahí vemos que Jeremías le pregunta a Baruch: ¿y tú buscas para ti grandezas? No la busques. Y tú buscas para ti grandezas. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace, hermanos. ¿Estamos buscando nosotros grandezas? ¿Estamos buscando un nombre? ¿Estamos buscando una fama? Hermanos, sirvámosles al Señor con corazón limpio, con un corazón como de un niño de 1 año y medio. Esa es la actitud que debe tener nuestra iglesia, que todos seamos así como esos niños que recién están aprendiendo a caminar y trabajemos juntos en la obra del ministerio. El Señor Jesús pone a un niño pequeño como el modelo de simpleza e inocencia. El Señor añade todavía algo en el versículo 48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Pues mire cómo dice: cualquiera que reciba a este niño. ¿A cuál niño? ¿A cuál niño? Hermanos, ya hemos visto que el Señor se refiere a un infante muy pequeño. El Señor se refiere a recibir a una persona que es mansa y humilde, a una persona que no es orgullosa, a una persona que no ambiciona el honor mundano, que no tiene envidia del estado superior de los demás. Cuando recibimos a una persona con esas características, entonces estamos recibiendo al Señor. Finalmente, hermanos, el Cristo termina su enseñanza diciendo: porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa palabra humillarse yo no la entendía, hermanos, cuando recién había sido convertido, cuando yo era un niño en la fe. Era una persona era una palabra que mi esposa me la decía. Y sí, yo no tengo temor de decirles cómo es que era al principio mi manera de pensar. El Señor me salva a mí cuando yo tenía 40 años. Y mi esposa me decía: tienes que humillarte delante de Dios. Y yo decía, pero yo veía esa palabra como algo malo. Yo todavía tenía el concepto del mundo, de lo que significaba humillarse. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a humillar? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Y yo no lo entendía, hermanos. Y mi esposa debe recordar eso. Pero el Señor dice: cualquiera que se humille como este niño. Desprendernos de cualquier cosa que nos haga creer que somos algo y solamente depender de Cristo. Eso es la humillación. No hay nada que me recomiende a mí para ningún puesto dentro de la iglesia. Al contrario, un predicador debe sentirse, hermanos, más convicto todavía de que realmente es una gracia venir aquí y hablar, un pecador hablando a otros pecadores, un pecador salvado por la misericordia de Dios, hablando a otros pecadores salvados por la misericordia de Dios. Qué diferente es el modelo del mundo, es completamente opuesto al modelo de los cielos. El modelo del mundo no habla de humillarse. El modelo del mundo habla de exaltarse. El modelo del mundo no habla de despojarse de pensamientos, sino el modelo del mundo habla de llenarnos nosotros mismos de todo lo que nos haga crecer nuestro ego, nuestra persona.
Es diferente. El honor en el reino de Dios es alcanzado por aquellos quienes piensan de sí mismos de manera humilde y que practican la autohumillación como un estilo de vida, porque eso se trata de practicar la autohumillación. Esta autohumillación no es el resultado de andar publicando a los cuatro vientos y de diferentes maneras que uno nada es. A veces creemos eso, esa persona es muy humilde, se humilla porque siempre dice que nada es. No, eso no es. No se trata de decir o escribir cosas acerca de uno mismo. Eso no tiene nada que ver con la humildad de la que nos está hablando el Señor. Un redimido humilde pondrá los intereses del Señor y su causa antes que los propios. Esa es una persona humillada. Una persona humillada es un redimido humilde que rendirá su opinión personal y cederá a la voluntad de Dios revelada, obediencia. Un redimido humilde llega a ese estado cuando ve a Dios en su gloriosa santidad y luego ve su propia condición, que aunque redimida es débil y asediada constantemente por el pecado. Eso es, depender de la gracia. Si yo dependo de la gracia para caminar, no va a haber espacio para creerme algo, no va a haber espacio para el orgullo, no va a haber espacio para la vanidad. Hermanos, ¿quién de nosotros quiere ser el primero? ¿Quién de nosotros quiere ser el primero? Pues el que quiere ser el primero, hermanos, como dice el Señor, hágase como un niño para la gloria de Dios. Hágase como un niño. Y usted y yo, hagámonos como niños, y usted y yo seremos los primeros en el reino del Señor. Que Cristo nos ayude, hermanos, para que esta lección la guardemos y la practiquemos y la meditemos también en nuestras casas. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, Señor. Gracias porque vemos que el modelo del mundo no es el mismo modelo de los cielos. Gracias porque, Señor, en realidad, separados de ti nada podemos hacer. Y con eso, Señor, tú nos enseñas de que dependemos de ti en todo. Señor, si alguna gloria hay, es la tuya. Si somos algo, es por ti. Señor, ayúdanos a vivir conscientes también de que tú escudriñas los corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a quitar, arrancar y destruir, Señor, cualquier pecado de orgullo, de vanidad que pueda levantarse en nuestra carne. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a mantenernos humildes y a ser como un niño que recién aprende a caminar. Te damos las gracias, Señor, y pedimos tu bendición para nuestra iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Celestial hogar.